Bienvenidos a la clase 14 de complemento del curso MAT 022 preparado por la coordinación del Departamento de Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María. Para hoy vamos a ver diagonalización de matrices simétricas, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt y formas cuadráticas. Entonces, partamos con la sección 1. Proposición, sea A una matriz cuadrada simétrica, recuerden que una matriz era simétrica cuando la traspuesta era igual a A. Entonces, se cumple que cuando uno toma un valor propio, o sea, un lambda perteneciente al espectro de A, entonces ese lambda tiene que ser real. Entonces, vamos a ir viendo esta proposición. Veamos la 1. Tenemos que si lambda vive en el espectro de A, entonces ese lambda tiene que ser un valor real, ocupando cierto que A es una matriz simétrica. Entonces, demostración. Sea lambda perteneciente al espectro de A, sea B no nulo, vector propio, o sea, tal que AB es igual a lambda B. Eso es cierto, cumplía el vector propio. Por definición era un vector no nulo, tal que A por el vector era igual al valor propio por el vector. Entonces, lo que vamos a demostrar es que el conjugado de lambda es igual a lambda. Eso es lo mismo que decir que lambda es real. Ese es un resultado. Entonces uno lo podría dejar anotado acá. Cuando uno tiene un z en C, S es real si solo si z igual a z conjugado. Que es lo mismo que decir A más BI, ¿cierto? Igual a A menos BI, y eso es lo mismo que decir que el B es 0. Si la parte imaginaria es 0, es lo mismo que decir que es un real. Entonces vamos a ocupar ese resultado. Entonces vamos a decir, demostraremos que el conjugado de lambda es igual a lambda. En efecto. Entonces aquí vamos a desarrollar lo siguiente. Por un lado, vamos a tomar AB conjugado traspuesto multiplicado por B. Y por otro lado, vamos a desarrollar el mismo resultado, pero de otra manera. Entonces vamos a encontrar dos maneras distintas de desarrollar esto, y como son iguales, entonces podemos igualar el lado derecho que obtengamos. Entonces esa es la idea. Aquí, para la primera, lo vamos a ver de la siguiente manera. El A por B lo podemos reemplazar por lambda B, ya que B es un vector propio, así que quedaría lambda B conjugado traspuesto por B. Esto a su vez es lo mismo que este lambda, ¿cierto? Lo podemos sacar, así que queda el conjugado de lambda B conjugado traspuesto por B. Esto a su vez es lambda conjugado por, si multiplicamos el conjugado del vector traspuesto por B, obtenemos lo siguiente, la sumatoria. Fíjense que si uno multiplica eso, como el vector B está escrito como columna, esto tiene orden n por 1, y este, como está traspuesto, tiene orden 1 por n, así que este resultado es de 1 por 1. Por lo tanto, esto es la sumatoria de igual 1 hasta n de b sub i conjugado multiplicado por b sub i. Y esta parte de acá es lo mismo que el módulo, ¿cierto?, de b sub i al cuadrado. Así que esto es lambda conjugado por la sumatoria de igual 1 hasta n de b sub i al cuadrado. Y ahora vamos a desarrollar el otro lado.
Ahí. Entonces, podemos intercambiar el conjugado y la traspuesta, así que vamos a escribir esto AB traspuesto conjugado por B. Acá, al aplicar la traspuesta, se intercambiaban, ¿cierto? Esto es lo mismo que B traspuesto por A traspuesto, todo eso conjugado por B. Aquí podemos separar los conjugados, nos queda B traspuesto conjugado por A traspuesta conjugada por B. Esto de acá, uno puede, ¿cierto?, ocupar el siguiente resultado, que el conjugado de A traspuesta es lo mismo que la traspuesta de A. Y eso es porque nuestra matriz A tiene coeficientes reales. Es real, así que se cumple que el conjugado es igual a A. ¿Sí? Además, como el A es simétrica, esto es lo mismo que B traspuesta conjugado por A. Y aquí, ¿cierto? Me faltó anotar el B, ahí. Y ahora esto lo podemos reemplazar por lambda B. B traspuesto conjugado por lambda B. Dejamos el lambda adelante. Voy a escribirlo hacia el lado. Lambda, y esto es B traspuesto conjugado por B. Y nuevamente nos quedaría lambda por la sumatoria de BI conjugado multiplicado por B sub I. Acá este es lo mismo que el módulo, así que acá nos queda lambda por la sumatoria de los B sub I en módulo al cuadrado, igual 1 hasta n, ya. Entonces, fíjense que esto es igual a eso. Lo escribimos de dos maneras distintas. Uno ocupando el lambda conjugado y el otro dejándolo con el lambda. Entonces podemos igualar eso. A ver, vamos a ocupar otro color. Esto sería igual a esto de acá. Y si uno iguala, lo que obtiene es lo siguiente. Sumatoria de los b sub i al cuadrado igual a lambda por la sumatoria de los b sub i al cuadrado. Eso es lo mismo que decir lambda conjugado igual a lambda. Por lo tanto, lambda real. Así que cada vez que uno tiene una matriz simétrica, el valor propio, o cada valor propio más bien dicho, cada valor propio va a ser real. Siguiente resultado, 2. Dice, si lambda i, lambda j son valores propios distintos, entonces vectores propios, los vectores propios asociados son ortogonales. Que sean ortogonales significa que el producto punto sea 0. Entonces, sean lambda i distintos de lambda j pertenecientes al espectro de A. Tales que AB es igual a lambda i por B y AU es igual a lambda j por U. Entonces el B, vector propio asociado al lambda i, y el U, vector propio asociado al lambda j. Queremos demostrar que el producto punto entre B y U es 0. En efecto,
vamos a desarrollar el producto punto de B con U, pero multiplicado por lambda I. Vamos a desarrollar esto. Por propiedad de producto punto, el lambda I puede entrar a una de las componentes. Como es este valor propio, esto es lo mismo que AB cuando uno tiene esto por propiedad, se cumple, que es lo mismo que B y acá AU. ¿Eso de dónde sale? De lo siguiente. Entonces, para poder ver que esto es cierto, vamos a tener que hacer acá una demostración extra. Entonces vamos a necesitar un poquito más de espacio y vamos a poner propiedad. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué de aquí a acá es verdad? Por lo siguiente. La propiedad dice AB con U es lo mismo que B, A traspuesta por U. Eso se cumple siempre. Entonces, ¿cuál es la demostración? La siguiente. Tomamos el lado izquierdo. Esto, hacer producto punto entre estas dos cosas es lo mismo que tomar a este vector traspuesto y hacer, ¿cierto? Producto punto con el I. Esto de acá es lo mismo que B traspuesto A traspuesto por I. Esto es lo mismo que B traspuesto A traspuesto I. Y esto por definición es lo mismo que tomar AB producto punto A traspuesta por I. Entonces eso es cierto. Caso particular. ¿Qué pasa si es simétrica? Si es simétrica, se cumple que A traspuesta es igual a A. Entonces, ¿cómo nos queda el resultado de la propiedad anterior? AB, U igual a B, A traspuesta I. Y si es simétrica, esto es lo mismo que B, A por I. ¿Se fijan? Es lo mismo, por lo tanto, ahí está la justificación. Listo. Entonces este paso es verdad. Continuamos. Como el U es vector propio asociado al lambda j, uno puede reemplazar esto por lambda j por U. Podemos sacar el escalar lambda j y nos queda B con U. Entonces eso es igual a eso. Podemos pasar restando. Lambda i BU menos lambda j BU nos da que es igual a 0. Acá es simétrico. No, perdón, ni siquiera necesitamos darle vuelta. Está listo. Uno factoriza directamente. Lambda i menos lambda j BU. Producto punto entre B y U. Como estos son valores propios distintos, lo que uno concluye es que ese producto punto es el que tiene que ser 0. Y eso es lo mismo que decir B ortogonal a U. Así que cada vez que en una matriz simétrica se tomen vectores propios asociados a valores propios distintos, esos vectores propios van a ser ortogonales. ¿Ahí? El tercer resultado dice que para cada lambda en el espectro de A, o sea, para cada valor propio, la multiplicidad algebraica, esto es en una matriz simétrica, siempre va a ser igual a la multiplicidad geométrica. Este resultado tiene que ver con que Rn siempre tiene una base ortogonal. Una base ortogonal es una base común y corriente, ¿cierto? Li y generadora, pero que tiene la gracia de que los vectores que viven ahí, todos con todos, son ortogonales entre sí. Entonces, como eso siempre se tiene, en el fondo lo que está pasando cuando uno tiene una matriz simétrica es que esos valores propios lo que están generando, digamos, son vectores propios que cumplen, que son ortogonales. Entonces, necesariamente, para que se
pueda existir esa base ortogonal, la multiplicidad algebraica tiene que ser igual a la geométrica, no se pueden tener menos vectores. Entonces tendríamos que tener justamente n vectores propios. Eso es como, en palabras muy sencillas, lo que hay detrás de esa demostración. No vamos a ahondar más en ella. ¿Ya? La vamos a asumir cierta. Entonces, si es cierto que la multiplicidad algebraica es igual a la geométrica siempre en una matriz simétrica, eso significa que todas las matrices simétricas van a ser diagonalizables. Era uno de los criterios, ¿se acuerdan? Una matriz es diagonalizable si la multiplicidad geométrica coincide con la algebraica para todo valor propio. Otro de los criterios decía que era diagonalizable si es que siempre se podía formar una base con vectores propios. Bien. Resultado importante entonces, las matrices simétricas siempre van a ser diagonalizables. Observación dice, sea A una matriz cuadrada con coeficientes reales simétricas. Punto 1, como es diagonalizable siempre, admite entonces una base de vectores propios. Punto 2, los valores propios asociados a espacios, los valores propios asociados a, aquí hay un error, debería decir vectores propios. Los vectores propios asociados a valores propios distintos son ortogonales. Eso es lo que acabamos de ver en el punto 2 de la proposición. Dice, pero aquellos asociados a un mismo valor propio no tienen por qué ser ortogonales entre sí. Eso significa que, por ejemplo, si ustedes tienen un valor propio con multiplicidad algebraica 3, entonces ahí uno lo que va a hacer es encontrar tres vectores propios y ellos entre sí no tienen por qué ser ortogonales. Pero si uno toma cualquier vector propio de ese espacio propio y hace producto punto con cualquier otro vector asociado a otro espacio propio, sí serían ortogonales. Entonces, como la matriz es diagonalizable, uno siempre puede obtener una base formada por vectores propios. Pero los vectores propios, tal como uno los encuentra, no tienen por qué ser todos ortogonales entre sí. Entonces, la idea es que uno pueda ortogonalizar la matriz, o sea que a partir de los vectores propios que encuentra, a aplicar un proceso que se llama el proceso de Gram-Schmidt, que sirve para ortogonalizar, o sea, a partir de ciertos vectores uno encuentra otros que viven en el mismo espacio generador, pero que sí cumplen la propiedad de ser ortogonales. Esa es como la idea. Entonces aquí nos dan una definición, diremos que una base B, formada por los vectores B1 hasta Bn, es ortonormal si sus elementos son ortogonales y cada vector tiene norma 1. Entonces, si uno tomara solo una base ortogonal, los elementos, o sea, los vectores de la base, son ortogonales entre sí. Y si uno dice una base ortonormal, significa que es ortogonal y además cada vector va a tener norma 1. Entonces, para obtener una base ortonormal de vectores propios, uno puede realizar un proceso de ortogonalización. Y ese proceso es el método que les nombré recién, que se llama, ¿cierto?, el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Y es lo que viene ahora. Entonces pasamos a la segunda sección. Aquí se describe este proceso. Dice, sean B1 hasta Bm vectores linealmente independientes en Rn. Entonces, es posible construir m vectores ortogonales u sub 1 hasta u sub m, tales que para cada k entre 1 y m se cumpla que el espacio generado por u1 hasta u sub k sea exactamente el mismo que el generado por b1 hasta b sub k. Es lo que les decía hace un ratito. La idea es que a partir de vectores dados uno pueda encontrar vectores que sean ortogonales.
Y si le queremos agregar después que la norma sea 1, también es fácil hacer que la norma de un vector sea 1. Eso se hace de la siguiente manera. Por ejemplo, si ustedes tienen un vector y lo quieren transformar en un vector con norma 1, lo único que hay que hacer es tomar a ese vector y dividirlo por su norma. Y ese nuevo vector va a ser unitario, y ser unitario es lo mismo que decir norma 1. Entonces, esa parte de transformar los vectores a vectores con norma 1 es la más sencilla. En el fondo solamente se toma el vector y se divide por la norma. Entonces, lo que es más, digamos, un poquito más complicado es ortogonalizar. Entonces, hay que aprender cómo es este proceso de ortogonalización. Dice, estos vectores U sub i son los vectores que van a ser ortogonales entre sí y que vamos a encontrar a partir de los v sub i, que ya sabíamos que eran LI. O sea, eso es una condición, tenemos que tener vectores LI. Entonces, los vectores U sub i se construyen del siguiente modo. El primer vector U sub 1 va a ser igual al V1. O sea, uno siempre parte con el primer vector que tiene, o sea, con V1. Después, el U2 va a estar dado por el segundo vector menos este término que aparece acá, que es otro vector. Acá estamos tomando el producto punto entre V2 con el anterior, que es U1. Esto, acuérdense ustedes que el producto punto es un escalar, así que este resultado es un escalar. Lo multiplicamos por el vector anterior, que es U1, y dividimos por la norma de U1 al cuadrado. Después, ¿cómo conseguimos el U3? El U3, esto es recursivo, o sea, va necesitando los anteriores. El U sub 3 va a ser el vector V sub 3 que teníamos del conjunto original menos el producto punto entre V sub 3 con el anterior, que es U sub 2, multiplicado por U sub 2 dividido en la norma de U sub 2 al cuadrado, y luego le restamos el anterior a ese, que sería hacerlo con U1, o sea, V3, producto punto U1 multiplicado por U1 y dividido por la norma de 1 al cuadrado. Y así hasta el último, que va a ser el U sub k, va a estar dado por el vector V sub k original menos esta sumatoria. Entonces la sumatoria va a ser desde 1 hasta k menos 1 de V sub k con el U sub i multiplicado por U sub i partido la norma de U sub i al cuadrado. Y ahí uno va reemplazando el k desde 1 hasta m. Ese es el proceso, fórmula. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos dan el vector V1, 3, 0, 4, el V2 es menos 1, 0, 7 y el V3 es 2, 9, 11. Entonces nos dicen, verifique que es una base de R3. Claro, son 3 vectores, así que sí o sí generan, y tenemos que son LI. Bueno, en realidad hay que verificarlo porque no lo han dicho, pero miremos. Ejemplo, tenemos V1, 3, 0, 4, V2, menos 1, 0, 7, V3, 2, 9, 11. Entonces, para ver si es LI, lo que uno hace es la combinación lineal igualada a 0. Entonces, tomamos alfa 304 más beta menos 107 más gamma 2911 igual a 000. Entonces, las ecuaciones serían 3 alfa menos beta más 2 gamma igual a 0. La siguiente, 0, 0, miren, aparece 9 gamma igual 0. Ya tenemos que gamma es 0. La tercera, 4 alfa más 7 beta más 11 gamma igual a 0. Ya, entonces, ese es nuestro sistema. Ya tenemos que el gamma es 0, entonces reemplazándolo aquí, obtenemos 4 alfa más 7 beta igual a 0, y reemplazando el gamma 0 en el otro,
obtenemos 3 alfa menos beta igual 0. Entonces, podríamos multiplicar esta por 7 y nos quedaría 7 por 3, 21 alfa menos 7 beta igual 0. Estas dos las podemos sumar. Se va esa con esa, nos queda 21 más 4, 25 alfa igual 0, entonces alfa es 0. Y si el alfa es 0, el beta también. Por lo tanto, LI. Y como son 3 vectores, este conjunto es una base de R3. Entonces, estos vectores podemos mirar si es que son ortogonales. Por ejemplo, si hacemos 3, 0, 4, producto punto, menos 1, 0, 7, obtenemos menos 3 más 0 más 7 por 4, 28, distinto de 0. Si hacemos 3, 0, 4 con 2, 9, 11, obtenemos 3 por 2, 6, más 0, más 44, distinto de 0. Y si hacemos el menos 1, 0, 7 con el 2, 9, 11, obtenemos menos 2 más 77, distinto de 0. No son vectores ortogonales, pues lo que uno quiere a través del proceso de Gram-Schmidt es encontrar vectores que sí sean ortogonales a partir de unos que solo sean, ¿cierto? LI. En este caso particular tenemos una base. O sea que podemos siempre ortogonalizar las bases. Eso se llama una base ortogonal. Y si quisiéramos, también podríamos hacer que los vectores tengan norma 1 y sería una base normal. Ya pues. Entonces dice, vamos a obtener una base B dada por U sub 1 barra, U sub 2 barra, U sub 3 barra, ortonormal de R3. Ahí está. Entonces, aplicando el proceso de Gram-Schmidt, a ver, vamos paso a paso. El primer vector, U sub 1, lo tomamos igual al B1. El segundo era el segundo vector, que es menos 1, 0, 7, menos el producto punto entre menos 1, 0, 7 con el anterior, que es 3, 0, 4, por 3, 0, 4 dividido la norma al cuadrado, que sería, ¿cierto?, la suma de cada coordenada al cuadrado. Y todo eso, al resolverlo, nos da el vector menos 4, 0, 3. Listo, ahí está el segundo. Es simplemente aplicar la fórmula. Después, ¿cómo encontramos el U sub 3? Bueno, el tercer vector de esta base, 2, 9, 11, menos el 2, 9, 11 con el U2, que es menos 4, 0, 3, producto punto, multiplicado por el menos 4, 0, 3, dividido en la norma. Menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, 16 más 9. Menos el 2, 9, 11 con el primero, que era 3, 0, 4, producto punto, por el 3, 0, 4 dividido en la norma del 3, 0, 4, que también nos da, ¿cierto?, 9 más 16. Entonces, el resultado, en este caso, es el vector 0, 9, 0. Ahí tenemos el tercero. Si ustedes se fijan, el vector 3, 0, 4 no tiene norma 1, el menos 4, 0, 3 tampoco, y el 0, 9, 0 tampoco tiene norma 1. Y como uno quería encontrar una base ortonormal, aplicando Gram-Schmidt encontramos que estos vectores van a ser ortogonales entre sí, pero la norma, ¿cierto?, no necesariamente va a ser 1. Entonces le agregamos lo siguiente. Vamos a definir el U sub 1 barra como el U1, U sub 1 que encontramos, pero dividido en su norma. Dijimos que así uno siempre normalizaba los vectores. El U sub 2 barra va a ser el U sub 2 que encontramos por Gram-Schmidt dividido en su norma, y el U sub 3 barra va a ser el U sub 3 que encontramos dividido en su norma. Entonces,
vamos a mirar un poquito eso. En el ejemplo, teníamos que esa era la base y que el U sub 1 nos dio, a ver, lo vamos a escribir de esta forma. Le voy a poner así, B ortogonal porque aquí aplicamos ese proceso de ortogonalización. Entonces lo que encontramos fue el U1, el U2 y el U3, dados por el 304, el menos 403 y el 090. Entonces, observación, no tienen norma 1. ¿Y son ortogonales o no? Si uno hace producto punto de 304 con menos 403, 3 por menos 4, menos 12, más 4 por 3, 12. Fíjense. Ahora sí, si hacemos 304 con 090, nos queda 0. Y si hacemos menos 403 con el 090, también da 0. Entonces, ¿cierto? Cuando uno aplica el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, efectivamente encuentra vectores que son ortogonales entre sí. Para eso hay que hacer siempre producto punto, ¿cierto? De a 2. Entonces, para que tengan norma 1, la base ortonormal sería simplemente ese vector dividido en su norma. Nos fijamos que la norma es la raíz cuadrada de 9 más 16. Nos da 25 bajo raíz cuadrada, por lo tanto es 5, así que esto va a ser 1/5 por 304. Acá tiene la misma norma, así que sería 1/5 por menos 403. Y este tiene norma raíz cuadrada de 81. O sea, 9. Entonces, 1/9 por 0,90. O sea que la base ortonormal sería, si multiplicamos, nos quedaría 3/5, 0,4/5, menos 4/5, 0,3/5 y 0,10. Entonces, si uno ahora ve la norma, este sería 3/5 al cuadrado más 4/5 al cuadrado. 9 partido 25 más 16 partido 25, 25 partido 25, 1. Bajo raíz da 1. Lo mismo ese, y este claramente tiene norma 1. Entonces, así de simple. Ustedes para encontrar una base ortogonal aplican Gram-Schmidt y luego cada vector lo dividen en su norma y obtienen una base ortonormal. Y ahí está. Dice, gracias a este proceso de ortogonalización tenemos la siguiente propiedad para las matrices simétricas. Teorema. Sea A una matriz simétrica, entonces esa matriz A es diagonalizable y al ser diagonalizable nosotros sabemos que existe, ¿cierto?, una base formada por vectores propios. Y si existe una base, uno puede a partir de ella encontrar una base ortonormal de vectores propios. Entonces, tenemos ese resultado. Además, si B es la matriz cuyas columnas son los vectores propios ortonormales, entonces se cumple que B traspuesta por A por B es igual a D, donde D es la matriz diagonal con los valores propios. Hay una propiedad de matrices que dice que una matriz es ortogonal si es que cumple que la inversa es igual a la traspuesta. Y eso es lo que está ocurriendo acá, porque ustedes se acuerdan que cuando uno tenía una matriz diagonalizable, eso significaba que era semejante a una matriz diagonal, y que sea semejante a una matriz diagonal significaba que existía una P inversa, una P invertible, tal que P inversa por A por P era igual a la matriz D diagonal.
Entonces, en este caso en particular, como uno toma la matriz P de transición como una matriz ortonormal, es decir, que cada vector colgado tiene norma 1 y son ortogonales entre sí, entonces se va a cumplir justamente esa propiedad. Como la matriz ortogonal cumple que la inversa es igual a la traspuesta, entonces lo único que uno hace ahí es reemplazar la matriz inversa por su traspuesta y obtenemos ese resultado. Ahí está. Bueno, aquí está la observación. Dice la matriz B es tal que B traspuesta es igual a B a la menos 1. Entonces dice una matriz ortonormal. Entonces una matriz, ¿qué es una matriz ortonormal? Una matriz tal que sus vectores columnas son ortonormales, norma 1 y ortogonales entre sí. Y aquí tenemos un ejemplo que vamos a resolver. Entonces, vamos a ocupar un poquito más de pizarra ahí. Ejemplo. Tenemos nuestra matriz A dada por 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Entonces lo primero es determinar valores y vectores propios de A. Entonces acá no voy a efectuar todos los cálculos, simplemente voy a ir poniendo mis resultados. Ustedes, si tienen tiempo, lo pueden ir verificando. Entonces en el primero, buscamos primero el polinomio característico de esta matriz. Lo que uno hacía era determinante de la matriz, en donde a la diagonal se le restaba lambda, así que queda menos lambda, 1, 1, 1, menos lambda, 1, 1, 1, menos lambda. Entonces, la secuencia de operaciones que utilicé fueron las siguientes. La fila 2 menos la fila 1, la fila 3 menos la fila 1. Después de eso, a la columna 1 le sumé la columna 2 y también le sumé la columna 3. Ahí está la siguiente operación. Y con esas operaciones lo que obtuve fue lo siguiente. La matriz menos lambda más 2, 0, 0, 1, 1, menos 1, menos lambda, 0, 0, menos lambda, menos 1. Esa fue la matriz resultante. Entonces esta es fácil porque es triangular y el determinante es el producto de los elementos de la diagonal. Así que acá nos queda 2 menos lambda por menos lambda menos 1 al cuadrado. Eso significa que cuando uno iguala a 0 este polinomio, las raíces, que es lo mismo que el espectro de A, sería menos 1, porque tiene multiplicidad algebraica 2, ¿cierto? Y el 2 una vez. Entonces, aquí la observación es multiplicidad algebraica igual a 2. Bueno, como esta matriz es simétrica, ¿cierto? La matriz A, 1, 1, acá 1, 1 y acá 1, 1, esta es simétrica. Entonces ya sabemos nosotros que va a ser diagonalizable, así que cuando busquemos los espacios propios, nos va a dar que el espacio propio asociado al menos 1 va a tener dimensión 2 y que el espacio propio asociado al 2 va a tener dimensión 1. Y por lo tanto ahí uno forma, ¿cierto?, la base de R3 en este caso. Entonces vamos a poner aquí W1, perdón, W menos 1, el primer espacio propio. ¿Qué era lo que uno hacía para obtener el espacio propio? Tomaba a la matriz A menos lambda por la identidad y reemplazaba el lambda por el valor correspondiente, en este caso menos 1. Entonces, si uno reemplaza, lo que obtiene en esta matriz, ¿cierto?, sería 1, 1, 1, después 1, 1, 1,
Y lo mismo abajo. Así que este salió bien fácil, ¿cierto? Lo que seguía ahora era escalonar, calcular el rango, ver en términos de cuántas variables va a depender, con eso encontrar el generado y luego ver si los vectores que uno encuentra son LI o no para calcular la dimensión. Y eso sería todo. Entonces acá, como tenemos tres filas iguales, lo que uno hace, ¿cierto?, es obtener dos filas nulas. O sea que el rango de esta matriz es 1 y eso es menor que 3. Los grados de libertad son 2, o sea que significa que va a depender de dos variables. Y por eso vamos a obtener dos vectores que generan. Y era lo que tenía que pasar. Entonces, nuestro W asociado al menos 1, si uno, ¿cierto?, trabaja con estas ecuaciones, obtiene x, y, z, tal que x más y más z es igual a 0. O sea que aquí puede despejar cualquiera de las letras. Podríamos despejar, por ejemplo, el x. Entonces esto es lo mismo que decir x y z, tal que x es igual a menos y menos z. Y uno lo reemplaza. Menos y menos z como primera coordenada, coma y, coma z, tal que el y y el z son los parámetros reales. La idea es escribirlo como una combinación lineal, así que vamos a sacar el escalar y el vector que queda sería, el y aparece ¿cuántas veces en la primera coordenada? Menos una vez. En la segunda coordenada una vez, en la tercera coordenada no aparece, pongo un 0. Ahora saco el escalar z. En la primera coordenada, coeficiente el menos 1, en la segunda coordenada no aparece y en la tercera coordenada una vez, tal que y z reales. Y esto por definición, ¿cierto?, corresponde al generado por esos dos vectores. Ahí está. Entonces nos dio el menos 1, 1, 0 y el menos 1, 0, 1. Es fácil ver que estos son LI. Acá hay un 0, acá un 1, acá hay un 1, acá un 0. Al hacer las ecuaciones van a encontrar al tiro que el alfa es 0, el beta 0 y la combinación lineal igual a 0. Entonces son LI. Eso significa que es una base W, por lo tanto la dimensión del W asociado al menos 1 es 2, que es la multiplicidad geométrica y por supuesto nos dio igual a la multiplicidad algebraica. Y si ustedes hacen el W2 van a obtener lo siguiente. Se toma, ¿cierto?, la matriz, la voy a dejar anotada igual. Al tomar la matriz original, reemplazando digamos, a la matriz A menos lambda I, reemplazando el lambda por 2 en este caso, obtienen la siguiente matriz, menos 2, 1, 1, 1 menos 2, 1, 1, 1 menos 2. Entonces, haciendo operaciones elementales, llegan a la siguiente. Van a llegar a, después de trabajar un poquito, a 1, 0 menos 1, 0, 1 menos 1. Recuerden que la idea es escalonarla, porque están trabajando con un sistema homogéneo, así que eso es lo que hay que hacer, escalonar la matriz. En este caso el rango es 2. O sea, y esto es menor que 3. De nuevo, infinitas soluciones, el grado de libertad 1, así que acá va a quedar todo en términos de una sola letra y por lo tanto vamos a tener solo un vector propio. Dimensión de un solo vector propio siempre 1. Y coincide de nuevo con la multiplicidad algebraica. Entonces, trabajando con esas ecuaciones, ustedes obtienen x menos z igual 0 y menos z igual 0. O sea que el x, ustedes lo pueden escribir como igual a z y el y igual a z. Z en R, el parámetro. Por lo tanto, el W2 es lo mismo que tomar al vector x, reemplazarlo por z, al y reemplazarlo por z y el z que se queda igual, donde z es real. Al sacar el escalar para que quede una combinación lineal, nos queda eso y este es el generado del 1, 1, 1. Listo.
solo un vector, así que un solo vector siempre es LI. Por lo tanto, la dimensión del W asociado al valor propio 2 es 1. Esa es la multiplicidad geométrica y coincide, ¿cierto?, con la multiplicidad algebraica. Ahí está. Entonces, tomamos B, la base formada por esos tres vectores. Sería menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1 y 1, 1, 1. Dice verificar que para valores propios distintos los vectores propios asociados son ortogonales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es probar que S es ortogonal a S, ¿cierto? Y a S. Entonces, para la segunda, hacemos producto punto de 1, 1, 1 con menos 1, 1, 0. ¿Cuánto nos da este producto punto? Nos da menos 1 más 1, 0. Es verdad. Y el 1, 1, 1 con el otro vector asociado al otro espacio propio también nos da menos 1 más 1 que es 0. Es cierto. El 3 determina una base ortonormal de vectores propios. Bien. Nosotros ya sabemos que el 1, 1, 1 es ortogonal a los otros dos, simplemente porque son vectores propios asociados a valores propios distintos de una matriz simétrica. Eso siempre pasa. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo son los vectores del mismo espacio propio? Habíamos dicho que no necesariamente iban a ser ortogonales. Veamos. Si uno toma al menos 1, 1, 1, no, mentira, es menos 1, 1, 0, producto punto menos 1, 0, 1, lo que obtiene es menos 1 por menos 1, 1 y 0. Eso es distinto de 0, por lo tanto, estos vectores, en este caso, los vectores propios que generan al W menos 1 no son ortogonales. Y como nos están pidiendo una base ortonormal, vamos a tener que tomar esos vectores, aplicar Gram-Schmidt, encontrar los vectores, una base ortogonal y luego tomar los vectores y dividirlos por la norma y ahí estaríamos listos. Entonces acá no son ortogonales. Entonces aplicamos el proceso de ortogonalización. Ya. Apliquémoslo. Partamos con el primero. Le vamos a llamar 1 y va a ser el primer vector. Entonces, este es B1, este es B2, este es B3. Entonces, nuestro 1 va a ser igual a B1, o sea, menos 1, 1, 0. Nuestro U2 tendría que ser el segundo vector, que es menos 1, 0, 1, menos el producto punto de este vector con el anterior multiplicado por el anterior dividido en la norma al cuadrado. O sea, nos quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí está. Entonces hay que desarrollar eso. Si desarrollamos ese producto punto, el resultado es 1, así que queda 1 multiplicado por ese vector. El denominador es 2, así que eso queda un medio. Sería menos 1, 0, 1, menos el vector menos un medio, 0. Entonces, el U2, al desarrollar nos quedaría
menos un medio, menos un medio, 1. Ahí está. Entonces tenemos el 1. Primero, ¿cierto? Encontramos la base ortogonal y después normalizamos. Tenemos el 1, tenemos el U2. Ahora el U3. El U3 sería el B3, que es 1, 1, 1, menos ese vector producto punto, el anterior, que es menos un medio, 1, por ese vector dividido la norma de esto, que sería menos un medio al cuadrado, un cuarto más un cuarto. O sea que nos queda un medio acá. Ya, pero en este caso fíjense que este producto punto da 0. Nos queda 1 por menos un medio, da menos un medio, más. A ver, espérenme, déjenme verificar bien. Queda 1, pues no me da 0. Ah, sí, pues sí me da 0. 1 por menos un medio, menos un medio. 1 por menos un medio, y me faltó este. 1 por 1 da 1. Y menos un medio, menos 1 más 1, 0. Así que esto de acá es el escalar 0 y multiplicado por un vector les da el vector 0 dividido en un medio, sigue siendo el vector 0, por lo tanto el U3 es simplemente el 1,1,1. Y eso pasó porque ya habíamos visto que el U3 era ortogonal a los otros, así que quedó igual. Bien. Entonces, la base ortogonal sería menos 1, 1, 0, menos un medio, 1, 1, 1, 1. Como piden que sea ortonormal, lo único que habría que hacer es dividir por la norma. O sea, nos quedaría el primero dividido por la norma, eso da 1 más 1 bajo raíz, queda 1 partido raíz de 2 por el menos 1, 1, 0. El segundo sería este vector tiene norma un cuarto más 1, o sea, un cuarto más un cuarto da un medio, más 1 da 3 medios, bajo raíz de 3 medios. Como se divide por la norma, les queda raíz de 2 tercios, multiplicado por menos un medio, 1. Y este tiene norma 1 más 1 más 1, raíz de 3, así que sería 1 partido raíz de 3 por el 1, 1, 1. Y ahí sí uno obtiene una base ortonormal. Entonces siempre es el mismo procedimiento. Tengo una matriz simétrica, yo ya sé que va a ser diagonalizable, por lo tanto vamos a poder encontrar una base de vectores propios. Con el proceso de ortogonalización encontramos la base ortogonal y dividiendo por la norma de cada vector, la base ortonormal. Y ahí está listo. Solo falta el 4. Punto 4 del ejemplo dice: encuentre una matriz ortonormal B tal que se cumpla eso, que B traspuesta por A por B sea igual a esa matriz diagonal. Entonces, nosotros ya sabemos cuál va a ser esa matriz. Esa B era una matriz ortonormal, o sea que todos sus vectores escritos como columna son ortonormales entre sí. En vez de tomar, ¿cierto?, la matriz de transición como la matriz formada por los vectores propios colgados, lo que uno hace es tomar la matriz formada por los vectores ortonormales que encontró con el proceso anterior. Y eso es todo, así que vamos a tomar B
igual a la matriz formada por estos vectores escritos como columna. Entonces, la primera coordenada de esta nos quedaría menos 1 partido raíz de 2, menos 1 partido raíz de 2, 0. El segundo escrito como columna sería menos 1/2 raíz de 2 tercios. Ese queda igual, menos 1/2 raíz de 2 tercios. Y este queda raíz de 2 tercios. Y el tercero sería 1 partido raíz de 3, 1 partido raíz de 3, 1 partido raíz de 3. Esa es la matriz B. Entonces, la matriz B traspuesta, recuerden, si tienen ustedes una base que es ortonormal, entonces esa matriz se llama matriz ortonormal y lo que cumple es que la inversa coincide con la traspuesta. Así que en este caso sería la traspuesta de esta, menos 1 partido raíz de 2, menos 1/2 raíz de 2 tercios, 1 partido raíz de 3, menos 1 partido raíz de 2, menos 1/2 raíz de 2 tercios, 1 partido raíz de 3 y por último 0 raíz de 2 tercios, 1 partido raíz de 3. Ahí están B y B traspuesta. Entonces, si ustedes hacen ese producto de B traspuesta por A por B, créanme que lo que les va a quedar, yo lo hice, entonces si ustedes pueden, calculen ese producto. Los números no son muy bonitos, pero el resultado sí. Van a llegar a lo siguiente. 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, perdón, acá, no, lo anoté mal, menos 1, 0, 2. Listo, a eso van a llegar. Y esa matriz diagonal es justamente la matriz formada por los valores propios de nuestra matriz. ¿Cierto? El menos 1 tenía multiplicidad 2 y el 2 tenía multiplicidad 1. Esa es la matriz diagonal. Y ahí terminó el ejemplo. Por último, vamos a ver una aplicación que se llama formas cuadráticas. Definición: se A una matriz cuadrada y B un vector en Rn. Entonces vamos a decir que una expresión de la forma f de B igual a B traspuesta por A por B es una forma cuadrática. Si se fijan, esto de acá es muy parecido a este resultado, a la diagonalización a esta parte. Cuando la matriz era simétrica, uno siempre podría encontrar una base para Rn que sea ortonormal. Y entonces lo que se cumplía, como A era semejante a una matriz diagonal, se cumplía esto, que B traspuesta por A por B es igual a D. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una aplicación de eso. Eso se llama una forma cuadrática. Es una función evaluada en un vector de Rn dada por el vector traspuesto multiplicado por la matriz multiplicado por B. Si el vector vive en Rn, el vector traspuesto, recuerden que nosotros siempre estábamos trabajando con los vectores escritos como columna. Así que B está escrito como columna y B traspuesto estaría como matriz fila. Entonces, si es una matriz fila, sería de orden 1 por n. La matriz A es de orden n por n. Puedo multiplicarla. Tengo 1 por n y el otro es n por n. El resultado de eso, 1 por n. Y el vector B, que está escrito como columna, tiene orden n por 1, así que también puedo multiplicar. Tendríamos que multiplicar el orden 1 por n, n por 1. Resultado 1 por 1. O sea que una forma cuadrática es una función aplicada a un vector en Rn
cuyo resultado es un escalar, vive en R. B traspuesta por A por B es un real. Aquí tenemos un ejemplo. Dice f aplicada al vector x, y dado por xy, escrito como fila por la matriz ABCD, multiplicado por el vector como columna. Si uno desarrolla eso, les da a por x cuadrado más b más c por xy más d por y al cuadrado. Entonces, vamos a hacer algunas observaciones con respecto a ese ejemplo. Entonces, las formas cuadráticas en R2 son de este estilo. Matriz de 2 por 2 genérica, ABCD, vector cualquiera en R2, un x, y. Entonces tenemos f aplicada al x, y igual a xy, ABCD, xy. Si uno multiplica la primera con la segunda, nos quedaría la matriz fila, ¿cierto? AX más CI. Y el segundo sería IB más ID. Eso lo multiplicamos por el XY y nos queda. Esto es un escalar porque es de orden 1 por 1. AX por X, AX cuadrado, más AXY, más CIX, más CI cuadrado, y, a ver, espérenme, creo que déjenme hacerlo de nuevo. Multiplico esa por esa y esa por esa, ahí sí. Entonces sería ax cuadrado más ci cuadrado. Luego nos queda ibx más y cuadrado d. Entonces, a ver, no, creo que lo estoy... Espérenme. Ya. Borrón y cuenta nueva. Esto son matrices súper chiquititas, pero es re fácil confundirse. Bueno, al menos en este momento. AX más, voy a revisar todo. AX más CI, la primera por la primera, y después la primera por la segunda. Entonces nos queda ahí está. Ahí estaba el error, por eso no me resultaba. Porque es X por B más Y por D. Entonces, este era el problema. Entonces, cuando tomé esto multiplicado por esto, el resultado correcto tiene que ser XB más Y por D. Ahí sí. Bien. Eso multiplicado por el XY nos dice este término multiplicado por X y luego ese multiplicado por Y. Así que quedaría AX cuadrado más CI por X más XB por Y más ID por Y, o sea, Y cuadrado por D. Podemos factorizar por XY, así que queda C más B por XY más Y cuadrado D. Ya, ahí sí que sí. Entonces, fíjense que esa sería la forma cuadrática. AX cuadrado más factor de C más B por XY más Y cuadrado D. Bien, quiero hacer una observación.
Esta forma cuadrática también es igual al siguiente resultado. A tomar xy por la matriz A, b más c partido 2, b más c partido 2, acá d, y acá el vector columna. Eso es cierto. Si ustedes hacen este producto, obtienen exactamente lo mismo. La misma forma cuadrática. Entonces ahí está. Notemos que también se tiene eso. ¿Cuál es la gracia de esta matriz? La siguiente. Esta matriz que está aquí es una matriz simétrica. Esta es una matriz simétrica que se obtuvo a partir de la original, a partir de esa. Ustedes recordarán que varias clases atrás vimos un resultado que decía A más A traspuesta dividido 2 es siempre una matriz simétrica. Si ustedes calculan la traspuesta de esa, le va a quedar igual. Así que efectivamente, esa es una matriz simétrica. Entonces, dada cualquier matriz A, ustedes siempre pueden calcular A más A traspuesta partido 2 y van a obtener una simétrica. Si se fijan, esta matriz A es justamente eso. O sea, si nosotros tomamos, acá observación, si tomamos la matriz A dada por ABCD, entonces A igual a ABCD, entonces cuando uno calcula un medio por A más A traspuesta, lo que obtiene es lo siguiente. Un medio y acá la matriz ABCD más su traspuesta, o sea, ABCD. Si sumamos, nos queda un medio por la matriz 2A, B más C, C más B, D más D, 2D. Y al dividir por 2 obtenemos la matriz A, acá B más C partido 2, acá también B más C partido 2 y acá 2D partido 2 da D. Entonces es la misma. Entonces, cuando ustedes tienen una matriz A, siempre pueden obtener la matriz simétrica dada por A más la traspuesta partido 2. O sea que la forma cuadrática ustedes siempre la pueden expresar usando una matriz simétrica. Esa es la gracia. Aquí hay una observación, dice, en general, toda forma cuadrática B aplicada a un vector B dada por B traspuesta por A por B se puede escribir como B traspuesta por B multiplicado por el vector B, donde la B es simétrica. Y acá nos dicen en el fondo, haga lo mismo que hicimos antes. A partir de la matriz A, usted encuentre la matriz B dada por A más A traspuesta partido 2. Y va a obtener que es la misma forma cuadrática. Ustedes le podrían pedir en un ejemplo, encuentre la forma cuadrática ocupando una matriz simétrica. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, escriba esa forma cuadrática en forma matricial. Bien, entonces vamos a tomar ese ejemplo. Para mayor comodidad, a mí me acomoda más, voy a tomar x1, x2, x3. ¿Ya? Y voy a reemplazar todo en vez de x y z. A mí me acomoda más trabajar con x1, x2, x3. Siento que es más fácil obtener la matriz. Entonces, si es x cuadrado, en este caso nos queda x1 cuadrado. Después era 3 por xy. 3, x1, x2. Menos 2xz, o sea, x1, x3. Más y cuadrado, el segundo. x2 al cuadrado.
más y por z, segundo con tercero, x2, x3, más 2, z cuadrado, que acá sería x3 al cuadrado. A ver, revisemos, x1 cuadrado, más 3x1, x2, estamos bien, menos 2x1, x3, más x2 al cuadrado, más x2, x3, más 2x3 al cuadrado. Ya, ¿por qué es más fácil? Si ustedes tienen x1, 1, lo que van a hacer es pensar en las posiciones. Esta va a ser la posición 1, 1, esta es la 1, 2, esta es la 1, 3, esta es la 2, 2, esta es la 2, 3 y esta es la 3, 3. Entonces, así es fácil encontrar la matriz. Como este ejercicio nos está pidiendo escribir la forma cuadrática en su forma matricial, más bien escribamos escribir la forma cuadrática matricial, ahí. Entonces, ¿cómo encontramos la matriz? De la siguiente manera. La forma cuadrática de este vector en R3 sería el vector escrito como fila, la matriz y el vector escrito como columna. Entonces, ¿cómo encontramos la matriz rápidamente? Ocupando estas posiciones. 1, 1. 1, 1, el coeficiente que acompaña al x1 al cuadrado es un 1. Entonces, en la posición 1, 1 de la matriz voy a poner un 1. Este es el 1, 2. Entonces, en la posición 1, 2 voy a poner al coeficiente 3. En la posición 1, 3, el coeficiente es menos 2. En la posición 2, 2, el coeficiente es 1. Ahí. El 2, 3 lo tenemos también. El 2, 3 sería este. El coeficiente es 1. Y por último tenemos el 3, 3, que sería este de aquí. Y el coeficiente es 2. Y lo que nos parezca lo rellenamos con 0. Entonces así es mucho más rápido verlo. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar. Si hacen este producto van a obtener justamente la forma cuadrática que les piden. Entonces, vamos a poner aquí una observación. Si usamos B simétrica, ¿cómo nos quedaría la forma cuadrática? A ver, la B sería A más A traspuesta partido 2, o sea, un medio por la matriz A, 1, 3, menos 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, más esa traspuesta, 1, 3, menos 2, 0, 1, 1, 0, 0, 2. Sumamos y nos queda un medio por la matriz. 1 más 1 da 2, 3 menos 2, 3, 1 más 1 da 2, 1 más 0 da 1, 0 menos 2 da menos 2, 0 más 1 da 1, 2 más 2 da 4. Entonces la B simétrica que uno encuentra a partir de la matriz A sería 2 dividido 2 da 1, 3 medios, menos 1, 3 medios, 1, 1 medio, menos 1, 1 medio, 2. Ahí está. Por lo tanto, nosotros sabemos que la forma cuadrática aplicada a este vector x1, x2, x3 también se puede expresar con la simétrica que encontramos a partir de la A. O sea, x1, x2, x3 multiplicado por esa matriz. Por el vector columna. Ya, eso como observación, también lo podríamos hacer. Observación, vimos que toda forma cuadrática se podía escribir
como f de b igual a b traspuesta por a por b, donde a es una simétrica. Si es una matriz simétrica, nosotros sabemos que es diagonalizable. Si es diagonalizable, esa matriz B, ¿cierto?, que existe, va a ser ortonormal. Y va a cumplir que A es igual a B por D por B traspuesta. Entonces, al reemplazar, obtenemos lo siguiente. B traspuesta por A por B se transforma en B traspuesta por la matriz A, que ocupamos, ¿cierto?, esa forma. Acá, ¿de dónde salió esto? Ustedes saben que si la matriz es simétrica, es diagonalizable y es semejante a la diagonal. Y si la matriz que ocupan es ortonormal, que viene de aplicar Gram-Schmidt a la base de vectores propios y además dividir por la norma, esa cumplía, ¿cierto?, que la B traspuesta era igual a la inversa y se tenía que B traspuesta por A por B era igual a D. Entonces, si ustedes de esa relación despejan el A, les queda justamente eso. Entonces, aquí en la forma cuadrática, con asimétrica, reemplazamos por ese producto de matrices, ¿cierto? B por la matriz diagonal por B traspuesta. Entonces, si uno toma al vector U como B traspuesta, la matriz B traspuesta por el vector B, fíjense que les queda a ambos lados. Entonces, la forma cuadrática pasaría a ser U traspuesta por la diagonal por U. Acá debería ir B por si acaso. Y U traspuesta por D por U se llama la forma canónica asociada a F. Entonces, me gustaría mirar un poquito eso. Observación. Vamos a tomar la forma cuadrática con asimétrica. Sabemos que siempre se puede obtener una matriz simétrica, pues a partir de una matriz cualquiera, uno calcula un medio por A traspuesta y obtiene una simétrica. Y la forma cuadrática va a ser la misma, así que sin pérdida de generalidad, uno supone que la A que tiene ahí es simétrica. Si A es simétrica, entonces A diagonalizable, ¿cierto? Y si es diagonalizable, lo que se cumplía era que B traspuesta por A por B era igual a D. Multiplicamos por A traspuesta, más bien por la inversa de esta, que sería B, multiplicado por la izquierda, nos quedaría B por B traspuesta, como B es ortonormal, da la identidad, así que queda AB igual a BD. Y ahora multiplicamos por la inversa de esta, B traspuesta, por el otro lado, así, por la derecha. Entonces quedaría A por B traspuesta, la identidad queda solo A, y acá nos queda BD, B traspuesta. Entonces, por ser matriz diagonal, eso se cumple. Entonces, la forma cuadrática, que era B traspuesta por A por B, es lo mismo que tomar B traspuesta por ese producto de matriz, B de B traspuesta, y eso multiplicado por el vector B. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a asociar S con S y S con S. Entonces, el primer paréntesis lo podríamos escribir como B traspuesta por B traspuesta. Es exactamente lo mismo porque la traspuesta a un producto lo que hacía era invertir la traspuesta, o sea, B traspuesta, traspuesta a la traspuesta B, así que eso es exactamente igual. Y acá queda la matriz diagonal y eso se mantiene igual. Entonces, a este vector le vamos a llamar U. A ese, que se repite. Entonces sea U igual a B traspuesta por B.
Entonces, ¿cómo nos queda la forma cuadrática? Nos queda como U traspuesta por la diagonal por U. Entonces, si nosotros desarrollamos, quedaría de la siguiente manera. U traspuesta es escribir el vector como matriz fila. La diagonal, que está compuesta por los valores propios, lambda 1, lambda 2, hasta lambda n. Y este sería escrito como columna. Entonces, si ustedes desarrollan este producto, hacen el producto de esas tres matrices, van a obtener que esto es U1 al cuadrado por lambda 1 más U2 al cuadrado por lambda 2 y así hasta lambda n por U sub n. Eso se obtiene simplemente de resolver ese producto de las tres matrices. Lambda n por U sub n al cuadrado. O sea que nuestra forma cuadrática se puede reescribir como la sumatoria de los lambda i por los U sub i al cuadrado. Eso es. Acá me falta ahí. Igual 1 hasta n. Esta es la llamada forma canónica. Entonces, para encontrar la forma canónica, primero ustedes tienen que tener una matriz simétrica. Teniendo la matriz simétrica, lo que tienen que hacer es diagonalizarla. La matriz diagonal a la cual es semejante, ustedes ya saben que está formada por los valores propios, y la matriz de transición B, que es ortonormal, se obtiene, ¿cierto?, aplicando Gram-Schmidt a la base de vectores propios y luego dividiendo por la norma. Entonces, con ese proceso ustedes van a poder obtener la forma canónica. Necesitan AB, necesitan AD. Y nada más, pues, ahí está listo. Ahí tienen un ejemplo final que va a quedar de tarea para ustedes. Les piden escribir la forma canónica de esta forma cuadrática. Eso sería todo por hoy. Así que hasta la próxima. Adiós.